vocabulario y cosas así. Pero nada, bueno, y no hay estudiantes. Creo que ya estamos live. Sí. Bueno, buenas tardes, estamos en vivo aquí, en lo que sería, creo que es el quinto, ¿no? El quinto de presentación en vivo del Comité de Sostenibilidad de la Universidad del Sagrado Corazón. Quiero comenzar primero que nada, ¿verdad? Agradeciendo aquí la participación de nuestros dos ponentes hoy. Por un lado, el doctor Julio Ariel Ortiz Luquis, que va a dar entonces la conferencia, y por otro lado, entonces, al licenciado Aníbal Feliciano, que va a reaccionar, ¿verdad?, a los temas. Entonces, pues yo espero contribuir hoy también un poquito con algunas opiniones que otras. Nada, para hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que es Sagrado Verde. Hay muchas cosas que quiero enfatizar. Por ejemplo, nosotros empezamos este proyecto hace 5 o 6 años con la necesidad y la idea de que había la misma universidad, estoy hablando del recinto, sus facilidades, ¿no? La infraestructura, toda esta idea de que de alguna manera la universidad misma tenía que moverse hacia los temas de sostenibilidad. Una de las cosas que era importante, y obviamente pues yo soy del programa de Estudios Internacionales, han pasado muchísimas cosas desde entonces. Por un lado, es importante enfatizar que está la participación estudiantil, y que por lo general siempre hay un estudiante aquí haciendo de moderador. Hoy no hubo una disponibilidad, así que por eso estoy yo. Pero que el proyecto siempre ha sido hasta cierto punto, o hemos tratado, ¿verdad?, que sea liderado por estudiantes, ¿verdad?, que sea también una experiencia para que los estudiantes se reúnan, conozcan del tema, etcétera. Por otro lado, el programa de estudios internacionales pues también tiene un componente muy fuerte de desarrollo, ¿verdad?, todo lo que son los temas de desarrollo internacional, que podemos abundarlo un poquito más adelante. Y entonces el programa, o digamos el proyecto, ha crecido mucho. Entonces estamos buscando la manera de que se continúe su institucionalización en la universidad, y que también sea parte de lo que se llama ahora también un nuevo bachillerato, que es de desarrollo sostenible. Y todo esto surge a raíz de las realidades que hemos vivido en los pasados años. O sea, tú tienes por un lado lo que fue el huracán, los huracanes de 2017, ahora se van a cumplir 3 años, estamos viviendo en la época esta de la pandemia. Podemos hablar mucho de por qué se generan las pandemias, ¿verdad?, y todos los virus y eso, pero gran parte yo creo que hay una correlación que está muy ligada, ¿verdad?, a la explotación de la naturaleza y a los hábitats de los animales, etcétera, ¿no? Así que estas cosas de alguna manera las estamos trayendo a relucir, ¿verdad? Y estamos entonces en estos slides, pues, buscando diferentes temas, ¿no? El tema de hoy, ¿verdad?, para hablar aquí un poquito del nombre, pues el foro le pusimos el multilateralismo, desarrollo y la lucha contra la pobreza, la experiencia de la CELAC y la agenda post-2015. Y yo creo que es un tema importante porque vamos a mirar la perspectiva de relaciones internacionales, ¿verdad?, la perspectiva multilateral, el tema del desarrollo, y particularmente para la Universidad del Sagrado Corazón, la idea de que estamos tratando de construir este nuevo currículo ahora, todo basado realmente en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Así es que yo creo que va a ser un debate interesante. Yo creo que va a abonar muchísimo entonces a los estudios internacionales, los temas de desarrollo, los temas de política, etcétera, y tratar de entender esa correlación. Es que nada, con eso voy a presentar al conferenciante de hoy. Estoy buscando aquí la biografía. Ok. Julio Ortiz Luquis es profesor asistente adjunto en el Departamento de Ciencias Políticas de Pace University. En 2016 se graduó de doctor de Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, con su tesis titulada El papel de las potencias secundarias en el regionalismo latinoamericano, los casos de Venezuela y Chile en la Unión de Naciones Suramericanas. A partir de 2014 ha dictado cursos y seminarios de estudios latinoamericanos, caribeños, puertorriqueños y relaciones internacionales en Brooklyn College, Borough of Manhattan Community College y Montclair State University. También ha dictado conferencias en Nueva York, Quito, San Juan, Bilbao y Caracas sobre cooperación sur-sur, regionalismo, multilateralismo y relaciones internacionales y diplomacia de América Latina y el Caribe.
Antes de adentrarse en la academia, trabajó temas de estabilización comunitaria y desarrollo humano local para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la cooperación internacional de la comunidad autónoma del gobierno bajo, siendo el primer puertorriqueño recipiente de la beca de investigación John Bass Professional de la comunidad autónoma vasca. El profesor Ortiz Lucas es también consultor de política pública, asuntos congresionales e internacionales para uniones y grupos de la sociedad civil en Nueva York, San Juan y Washington, D.C. Es coeditor del Handbook of Latin America Studies del Hispanic Womb de la Biblioteca del Congreso con su capítulo sobre las relaciones internacionales del Caribe hispano y es par ciego de editoriales como Palgrave Macmillan sobre relaciones internacionales, estudios del desarrollo y estudios puertorriqueños. Recientemente, y junto a colegas de Brasil, España, México y Argentina, coeditó la edición especial para el Brazilian Journal of International Relations titulada Hegemonía, Disputas Hegemónicas e Interregno Hegemónico, a resistencia de orden americana y desafíos para las potencias rivales. Estoy leyendo ahí, traduciendo, ¿no? Sus temas de, lo dije bien, ok. Sus temas de investigación son el multilateralismo y las políticas exteriores latinoamericanas y caribeñas, el papel de los puertorriqueños en la política exterior de los Estados Unidos y el papel de la paradiplomacia del Estado Libre Asociado y las fuerzas sociales puertorriqueñas en la construcción de Puerto Rico como actor internacional. Es que habiendo, ¿verdad?, presentado esta biografía, ¿verdad?, muy extensa, vamos entonces a darle paso a la conferencia del doctor Julio Ortiz Lucas. Bienvenido. Gracias, José Gabriel. Pues yo creo que esto es la continuación, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? Desde acá, de unas conferencias que yo pues pude dar consagrados en el pasado, ¿no? En el caso de, ¿no? Cuando viniste con el grupo de relaciones internacionales, ¿no? A CUNY, ¿no? A BMCC, a dar una conferencia, a darle, ¿no? El tour, ¿no? Por las organizaciones internacionales que hay en Nueva York. Y esa oportunidad fue en el 2014, ¿no? 2015. Fue así, hace como 6 años. Que viniste con el grupo y en esa ocasión, hace años. Y en esa ocasión, pues pude hablarle al grupo sobre la CELAC y este grupo regional que cubre todos los países de América Latina y el Caribe. Y en aquella ocasión pude hablar sobre la CELAC y el caso de Puerto Rico, ¿no? Porque tengo una agenda bastante concreta sobre el caso de Puerto Rico, pero en esta ocasión voy a hablarles sobre la CELAC y su papel y su lucha y su andamiaje en todo este tema de agenda post 2030 y las oportunidades y retos que tiene la región de América Latina y el Caribe en este tema. Yo espero que la conferencia se dé provecho, ¿no? Es una conferencia, como bien comentó el doctor Martínez Borrás, que une, ¿no? Mi perspectiva y la que van a ver en la conferencia, une los estudios internacionales o relaciones internacionales con temas de desarrollo, de economía para el desarrollo, ¿no? Entonces, antes de comenzar a hablar sobre la CELAC, el papel de la CELAC en la Agenda 2030, cómo fue ese proceso y los retos que la región tiene hoy para enfrentar, para poder cumplir con esas metas, quiero primero, antes que todo, un poco aclarar ciertos conceptos, ¿no? Que creo que son importantes. Voy a compartirles lo que tengo, es como un PowerPoint con varias notas. Déjenme para poder tener alguna hilación durante la conversación. Un momento. Bien. ¿Lo ven, no? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Pues en esta charla van a poder observar pues mi perspectiva particular, ¿no? El tema de la Agenda 2030 y el tema de América Latina y el Caribe reviste un cariz de desarrollo, ¿no? que implica la discusión de temas locales, de desarrollo humano, seguridad humana, y como sabemos, en la perspectiva del desarrollo, es interdisciplinario. Y se preocupa, Development Economics, ¿no? Como área de estudio, se preocupa por el bienestar de las personas a nivel local y cómo el bienestar puede llegar a las personas de manera concreta con políticas económicas y política pública eficiente, ¿no? Y efectiva. Entonces, históricamente, la economía del desarrollo se ha enfocado en ese tema. Hay siempre un debate de que si economía
economics, ¿no? El campo de la economía y el campo de la economía del desarrollo es lo mismo, o son cosas distintas. Eso es todo un debate que entre economistas, unos dicen que al fin y al cabo la economía vela por el bienestar y el desarrollo, ¿no?, de las sociedades y del bienestar público e individual, y hay perspectivas que dicen que la economía tradicional o ortodoxa pues se preocupa más en temas de desarrollo macroeconómico, y que esa relación entre desarrollo macroeconómico y desarrollo local pues no está lineal, ¿no? Entonces, por eso existe esta área que es más específica, que se llama la economía del desarrollo, Development Economics, que se encarga de cómo las políticas públicas y la economía incide en la vida de la gente, ¿no?, de manera concreta. Entonces, la perspectiva esa la van a ver en la charla, de cómo América Latina y el Caribe están haciendo, ¿no? Cómo están trabajando el tema de la Agenda 2030 y cómo lo han estado trabajando los últimos 15, últimos 5 o 6 años. Y también van a ver la perspectiva de los estados, ¿no? De relaciones internacionales, la óptica de las relaciones internacionales. Y para que, si, seguro que ya lo saben, ¿no? Pero un poquito para refrescar la memoria a los que ellos estudiantes, ¿no?, de bachillerato. Relaciones internacionales, pues el estudio es un campo de estudio, que es su campo de estudio de las ciencias políticas, que estudia la relación entre los estados y entre actores internacionales, que pueden ser, que pueden ser diversos, ¿no? El estado es el actor principal, pero también hay actores transnacionales, actores no gubernamentales, instituciones y organizaciones internacionales, ¿no?, que inciden en la relación entre los estados, en las fuerzas estructurales, ¿no?, de la economía, pactos internacionales y todo este tipo de cosas. Así que en la conferencia van a ver estas dos ópticas para poder aclarar este tema y un poco que puedan llevarse cosas valiosas, ¿no?, de esta conferencia para sus investigaciones o papers que vayan a hacer, y que entiendan mejor estos procesos que son muy difíciles, ¿no? Entonces, el propósito de mi conferencia es entender el proceso en el cual el desarrollo humano local es influenciado por actores globales y locales, ¿no? Es muy bonito hablar de desarrollo humano, hablar de desarrollo comunitario, pero como sabemos en Puerto Rico, estos temas, pues si el Estado no interviene, el tema es muy difícil para las comunidades, ¿no? Realmente tener resultados. Muchas veces son exitosos, o muchas veces no se tienen, que también pasa, que no tienen la capacidad técnica para hacerse, para cumplirse, ¿no? Suplir agendas locales, no satisfacer agendas locales. Entonces, el propósito de la conferencia, como dije anteriormente, es aclarar y ver cómo esta agenda global de desarrollo del milenio, objetivos de desarrollo sostenible, son alcanzables y qué los estados están haciendo para cumplir con esa agenda en el caso de América Latina y el Caribe, ¿no? Y entender el proceso, el difícil proceso de adelantar el desarrollo humano, y todo lo que los estados han estado tratando de implementar, ¿no?, para que esto se alcance en América Latina y el Caribe. Entonces, en esta conferencia, como ya el profesor doctor Martínez Borrell mencionó, vamos a estar hablando de la Agenda 2015-2030 en América Latina y el Caribe. Otro concepto que quiero aclarar es el de multilateralismo. Multilateralismo es la relación entre dos estados o más, dos o más estados, y se expresa de muchas maneras, ¿no? Puede ser organizaciones internacionales, como la OEA. Las organizaciones internacionales tienden a tener una burocracia, un edificio, un teléfono, ¿no? Las instituciones internacionales tienden a ser generalmente pactos políticos de regiones enteras o subregiones para atender asuntos internacionales, para tener una presencia global unida y también para atender temas de gobernanza local, ¿no? Entonces, el multilateralismo en las relaciones internacionales se expresa de estas dos maneras principales y muchas otras, ¿no? Pueden ser alianzas entre estados más flexibles, más normativas, otras más políticas, otras de integración regional, como sabemos, el caso de la Unión Europea, de la Organización de Estados del Caribe Oriental. Así que en esta conferencia vamos a estar viendo el multilateralismo y cómo ha trabajado, ¿no?, el Estado del multilateralismo latinoamericano después de esta larga proceso, ¿no?, de la región tratando de alcanzar estos objetivos del milenio por los últimos
15, 20 años, ¿no? Entonces la CELAC, para aclarar qué es la CELAC, ¿no? Es el grupo que reúne, este grupo salió del grupo de Río. El grupo de Río, si ustedes recuerdan, comienza con la iniciativa para poder traer paz al área de Centroamérica, para terminar con la guerra civil. El grupo de Río fue motivado, ¿no? Fue impulsado por México y Venezuela. Eventualmente la mayoría de los países se unen al grupo de Río y se llegan a los acuerdos entre las grupos beligerantes en Salvador, Nicaragua, Guatemala. Entonces, esta instancia siguió funcionando hasta que en el 2011 la Cumbre de la Unidad en Caracas, por la declaración de Caracas, se forma la CELAC para darle más institucionalidad, para darle más procesos normativos a la organización, para tener una voz latinoamericana y caribeña frente al mundo y para tener también más fuerza de negociación en el multilateralismo de Naciones Unidas, también a nivel financiero. Entonces la CELAC se forma para darle fuerza y unidad y para ser interlocutor internacional con el resto del mundo. Por otro lado, en cuanto al multilateralismo, el tema de cómo se desarrolla esta inquietud de organizaciones internacionales como la ONU y el multilateralismo en temas de desarrollo, tenemos que ir atrás al periodo del fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría motivó nuevos análisis sobre seguridad internacional y seguridad regional. Ya el mundo bipolar no existía. La amenaza de la Unión Soviética, la amenaza de esta guerra nuclear, pues se extinguió, por lo menos eso se creía. Y en el principio de los 90 comienzan pensadores a comenzar a mirar este otro aspecto del desarrollo y el papel de Naciones Unidas y el multilateralismo en temas de seguridad internacional. Entonces, en el 2000 se sucedió la Cumbre del Milenio, auspiciada con el liderazgo de Kofi Annan, si recuerdan en aquel momento. Él publicó un documento, With the People, the Role of the UN in the 21st Century. Ahí comenzó un debate, durante la Cumbre del Milenio y a partir de la Cumbre del Milenio, un debate sobre cuál iba a ser la agenda de la seguridad humana y desarrollo humano a nivel internacional y global. Entonces, en el caso de la Cumbre del Milenio, 1000 ONGs, organizaciones de la sociedad civil, se involucraron, ¿no? Una cosa que fue de las bases hasta la institucionalidad internacional para llegar a esta nueva agenda del desarrollo que realmente satisfaciera en la medida de lo posible las necesidades de los más necesitados en el mundo, con el seguimiento y el acompañamiento de la medida de lo posible de organizaciones internacionales, asistencia técnica, asistencia tangible, ¿no? de Naciones Unidas a países de bajo ingreso y de ingreso medio, ¿no? Como telón de fondo, ¿no? Este debate sobre seguridad humana, seguridad regional, seguridad humana, desarrollo humano después del fin de la Guerra Fría, se publicó a principios de los 90 el reporte Brahimi, que fue un reporte hecho por el alto comisionado de las fuerzas de paz de la Asamblea General. Y ahí en ese reporte se comienza a discutir esta idea de que la seguridad no es solamente un asunto policial o militar, ¿no? Se comienza a discutir la seguridad como algo multidimensional. Y el reporte de Brahimi, pues, fue como fundamental en esa discusión, ¿no? Y simultáneamente, o paralelamente, en el campo de la economía, ¿no? Salió en esa misma época Joseph Stiglitz, Amartya Sen, con las propuestas de desarrollo humano, de la idea de que el desarrollo macroeconómico no permite mirar el desarrollo de las sociedades. Como indicador, el desarrollo macroeconómico no dice mucho sobre cómo la gente está viviendo, que cualquier política pública encaminada a acabar con la pobreza debe tener como objetivo, como eje, el ser humano, ¿no? Y que cualquier política pública tiene que enfocarse en suplir lo que se llama, ¿no? los utilities, las capacidades básicas de las personas. Capacidades básicas, acceso, lo que llamamos Amartya Sen, acceso a bienes esenciales y esa libertad del ser humano de hacer y ser,
y la libertad de no tener y de carecer, ¿no? Entonces, todo ese debate se dio en los 90. Amartya Sen conceptualizó el desarrollo humano y en Mahbub ul Haq, pasado, uno de los primeros ministros de Economía de Pakistán, desarrolló un índice de cómo medir ese desarrollo humano. Cómo medir el desarrollo humano más allá de índices macroeconómicos como desempleo, exportaciones, importaciones, PIB, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, los objetivos de desarrollo del milenio se comienzan a debatir en la cumbre del milenio del 2000 y se desarrollaron 8 metas, ¿no? Que fueron erradicación de la pobreza extrema, educación primaria universal, equidad de género, mortalidad infantil, salud materna, combate de HIV, malaria. En nuestros tiempos, pues el COVID-19 se añade a la lista, y sustentabilidad ambiental y construir una alianza global por el desarrollo. Entonces, esta agenda comenzó del objetivo del milenio. Naciones Unidas, específicamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, UNDP, se encargó de monitorear el desarrollo, el proceso de avance de los países en alcanzar los objetivos, y se desarrollaron 21 objetivos. Las Naciones Unidas comenzó con esta ofensiva internacional, con esta campaña internacional, donde los países se involucraron, los 193 países de las Naciones Unidas, los sistemas ONU en los países, en cada país, donde el sistema ONU trabaja también, vino a hacer su agenda, y el UNDP o el PNUD se encargó durante el proceso, esto fue 2006, de ser el coordinador y el encargado de monitorear y medir estos avances de los países a nivel local, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo trabajé en UNDP Caracas y mi trabajo era mandar los números más recientes, las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística al MDG Monitor en Nueva York, ¿no? Básicamente eso continúa así. En la página web que ustedes pueden accesar, que es MDG Monitor, que se encarga de monitorear y mantener las estadísticas al día de cada país en cómo están mejorando en el tema de los objetivos del milenio. Entonces, ya llegando esta agenda del 2000, era hasta el 2015, y como es muy natural, y como muchos de ustedes saben, la agenda comenzó a debatirse, ¿no? ¿Cuál iba a ser la agenda de 2015 en adelante? Ya que qué países iban a llegar a las metas para el 2015, eso fue todo un debate. Muchos países no llegaron, algunos países llegaron. Siempre está la duda en cuanto a la validez de las estadísticas. Muchos países reportan estadísticas fiables, muchos países no reportan estadísticas fiables. Pero lo cierto es que esta iniciativa global de Naciones Unidas logró orquestar esta ofensiva contra la pobreza y por el desarrollo humano a nivel global, y los países se involucraron, la gran mayoría de los países se involucraron. En ese sentido, pues fue bastante exitoso. Siempre, como mencioné, la duda de las estadísticas. Muchos países tienen, sobre todo de renta media, que son la mitad de los países hoy en el mundo, pues tienen estos centros de estadística, institutos de estadística. Muchos son unos más profesionales, más confiables que otros, pero eso siempre ha sido como una crítica, ¿no? De que los números muchas veces, los números reportados, no reflejan la realidad tangible de lo que la gente ve o sufre en el país, ¿no? La Agenda 2000-2015, en ese periodo 2000 a 2015, y luego la discusión del 2012 a 2015, la discusión de la nueva Agenda 2030, instituyó patrones regionales y nacionales, ¿no? Todos los países a nivel local, estructuraron para consultar su población sobre sus objetivos, sus anhelos, y también incluir municipalidades y gobiernos locales y gobiernos centrales, ¿no? En muchos países pues, redactaron reportes sobre sus avances, plataformas de debate, propuestas comunitarias, páginas globales, etc. En la Agenda 2030 se debatió la CELAC, como le digo, también se fue el proceso de discusión, vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero la Agenda 2030 se acabó con la aprobación de la Asamblea General de la Agenda 2030, donde se hizo objetivos globales, ¿no? Cada objetivo luego unas metas. La resolución 71 de la Asamblea General de la ONU, entre los objetivos: cero pobreza, cero hambre, buena salud y bienestar, educación de calidad, equidad de género.
Un segundo. Okay. Entonces, arreglamos el problema del sonido. Y aquí ya generó el sonido de un segundo. ¿Cómo lo arreglo? Muy bien. Seguimos. Como decía, la Agenda 2030 se lo que son entre ellos energía limpia, libre, trabajo decente, crecimiento económico, industria, atención a la industria, innovación, infraestructura, reducción de la desigualdad, ciudades de comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción climática, la vida debajo del agua, paz, justicia, instituciones fuertes. A nivel de la comunidad de caribeños, la comenzó con esa discusión de los objetivos. Algo importante en este periodo 2012-2015 es que la CELAC comenzó a desarrollar estos diálogos, ¿no? Inicialmente en esta discusión China. ¿Me oye? ¿Me oye? Se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Ahora sí. Bien, seguimos. Déjeme compartir de nuevo. Oh, se ve el PowerPoint, ¿no? ¿Se ve? Yo decía que la CELAC comenzaba a tener liderazgo en el tema de la agenda de desarrollo global, inicialmente con el grupo de China, que es un grupo, una alianza de países que son 134 que se unieron para tener fuerza multilateral, fuerza diplomática a nivel multilateral en temas económicos, ¿no? Y ya desde la reunión, ya los grupos latinoamericanos ya en 2010, 2011, el asunto de la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales de adaptarse a las necesidades de los países en desarrollo, ¿no? El tema de responsabilidad de los países en desarrollo y también que se vea reformar el sector internacional para que se amolde, para que se acople a las necesidades de los países en desarrollo. Y esto es un punto bastante interesante que dice mucho de la desconexión, ¿no? Entre los países de renta media y renta baja en relación al multilateralismo. Y es que hay muchas declaraciones sobre el asunto. La Nación Unida gasta muchos recursos en el tema de desarrollo, pero aún así son declaraciones o muchas veces son instancias que no tienen dientes a nivel local o a nivel de grupos regionales que pueden bajar esta agenda a nivel local. Pero ya dentro de la agenda 77 ya los países latinoamericanos han traído esta preocupación, ¿no? De que si quieren implementar una agenda global del desarrollo, también se tiene que atender la naturaleza de las instituciones financieras internacionales. Como hay un país que tiene que tiene que desarrollar que expandir el sistema educativo a un periodo de 5 años o 10 años.
poquito irreal, ¿no? Pero dentro de las Naciones Unidas en el 77, en la época de 2015, 2010, 2015, hubo mucho activismo de Brasil, Guatemala, los países del ALBA, Guatemala, la presidencia del presidente Colón, si recuerdan. Los países del ALBA, que es la Alianza Bolivariana de las Américas, que une los países de estados de izquierda, países como Colombia, fueron líderes en la Asamblea General en llamar la atención sobre esta desconexión respecto al multilateralismo financiero, multilateralismo general y el cumplimiento de los países en desarrollo respecto a la Agenda 2015. Los países de América Latina han como que atraído, esto independientemente de que si unos países son más de derecha o de centro de izquierda, todos han traído en instancias internacionales esta preocupación y han tenido siempre una postura bastante crítica. Quizás algunos estados no con una postura revisionista, pero sí crítica respecto a lo que se esperaba de los países en el periodo 2000-2015, en el primer periodo de esta iniciativa, ¿no? para el desarrollo global, y condenaron, y la crítica era que la expectativa, ¿no? de las Naciones Unidas era muy vertical, ¿no? Que era una agenda que intentaba ser horizontal, intentaba ser consensuada a nivel regional, multilateral y local, pero que en su cumplimiento no había participación de forma horizontal y se le dejaba a la buena, ¿no? y a la naturaleza de las instituciones financieras internacionales y su relación con los estados en desarrollo, muchas veces una lucha desigual por el asunto de la deuda, y se le dejaba a los países, ¿no? que a la buena, a su buena, ¿no? En los cumplimientos de los objetivos del milenio. Entonces, los estados latinoamericanos siempre fueron vocales en ese asunto, en el periodo 2012-2015. Y algunos estados han ido incorporando, eso es bien importante saberlo, incluso desde el punto de vista iberoamericano. Sabemos que con el gobierno de coalición en España de Podemos y Podemos y el PSOE, me parece que la secretaría ahora que maneja el vicepresidente Iglesias es secretaría, me parece que Pobreza o Desarrollo y Agenda 2030. Y en el mundo iberoamericano, pues España es el más reciente, pero ya América Latina ya ha caminado bastante en ese esfuerzo de los estados de medir, ejecutar políticas públicas efectivas para atraer el desarrollo local y poder cumplir con la Agenda del Desarrollo 2030, ¿no? Países como Costa Rica, lo vamos a ver ahorita, el Plan de Desarrollo Nacional, se incorporaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su política pública en asuntos de pobreza y desigualdad. Jamaica, con Visión 2030, también lo hizo hace unos 3 o 4 años. Y Brasil también sacó, durante la época de Dilma Rousseff, sacó varios programas enfocados en promover la medición y el involucramiento de las comunidades y concientización, ¿no? En cuanto a la lucha de Brasil de alcanzar estos objetivos. En cuanto a la región latinoamericana y caribeña, la CELAC, una de las primeras oportunidades que tuvo. Recuerden, la CELAC, como dije, se fundó en el 2013, 2011 y 2013. Fue un proceso paulatino. Y la CELAC le costó trabajo comenzar a establecer agendas en temas divisorios, en temas difíciles para la región, ¿no? El caso más que ustedes más conocen es el de Venezuela, que básicamente el tema de Venezuela ha servido de trinchera para países de centro derecha, para básicamente paralizar UNASUR, eso lo vamos a ver más tarde, y también paralizar o condicionar el progreso de la CELAC. La CELAC se ha visto muy debilitada en estos últimos años. La última reunión fue en marzo, abril en México, y estuvo muy desmerecida. Muchos presidentes no fueron, Brasil no mandó a nadie, mandaron ministros de gobierno como representantes, y eso es muy distinto a la realidad que existía durante los primeros 4 años de la fundación de la CELAC. Pero en este tema del desarrollo, los países de la CELAC lograron una agenda que mucha gente decía que iba a ser imposible, o que la CELAC no iba a ser
determinante en esta agenda global para el desarrollo y en la definición del objetivo de desarrollo del milenio Agenda 2030. Pero lo real es que lo logró, ¿no? En el 2015, en febrero 10, el presidente pro tempore de la CELAC era Ecuador y trajo ante el Comité de Alto Nivel sobre las maneras de implementar una agenda transformadora del desarrollo post-2015. La posición de la CELAC, como les dije, de que exista, ¿no? De que cualquier objetivo del milenio o agenda debe de considerar que el sistema internacional debe tomar en cuenta retos particulares de los países y establecer mecanismos para ayudar a estos países en desarrollo a cumplir con el objetivo, ¿no? Y establecer esa asistencia técnica que muchos países no tienen en estos asuntos, que podrían no tenerlo. El otro asunto que trajo en este documento, en esta ponencia de Ecuador, representando a la CELAC ante la Asamblea General, fue el financiamiento de la deuda, de comercio, transferencia de tecnología y protección de la soberanía y el desarrollo de países que están son de renta media, renta baja y que tienen deuda, sea con instituciones financieras internacionales o con bancos de otros países. El otro punto que trajo la CELAC como bloque unido en esta ponencia fue que darle más espacio a los países en desarrollo a pautar agenda y a traer ideas y a tomar decisiones a nivel global, ¿no? Específicamente lo que es la reforma de la arquitectura de gobernanza global y la CIFI, ¿no? Y como mencioné, y su fortalecimiento. Durante ese periodo, países como Guatemala, Costa Rica y muchos otros comenzaron a la discusión de la CELAC, el protagonismo que tomó la agenda del desarrollo durante esos años y todo este movimiento para aprobar la agenda 2030 permitió que países como Guatemala y Costa Rica, ¿no?, tomaran esto realmente pues, en serio, ¿no? En el caso de Guatemala se desarrolló un Plan Nacional de Desarrollo, CATUM 2032, que se adoptó en el 2014 y que contiene 5 ejes de desarrollo nacional que fueron consensuados a nivel local. Esto fue del Estado unitario hacia los trabajo con las comunidades en conjunto. Participaron 13.000 personas, 390 diálogos. En el caso de Costa Rica, el Consejo de Alto Nivel, los Objetivos de Desarrollo de Costa Rica y el MINEPAN, que es el Ministerio de Planificación, estableció el Plan de Desarrollo de la Nación de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ahora en la Agenda 2030. Y todas las metas nacionales están en línea con los objetivos de desarrollo sostenible en la 2030. Esos son solamente 2 ejemplos. Tenemos el caso de Paraguay también, Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, que en sus planes de desarrollo nacional han incluido el lenguaje, los objetivos, los indicadores y las metas de la Agenda 2030. Entonces, claro, ya la CELAC, la CELAC y su historia, su de desarrollo, ya para 2017, 2018, con 2019, el flujo de Piñera en Chile, el presidente de centro derecha, ya Márquez estaba en el gobierno. Eso representó junto a la creación del Grupo de Lima en el 2017, la Alianza del Pacífico en el 2015, ya los países de centro derecha, Colombia, se alinean nosotros son partidos que ganó el poder seriano en esta línea. En aquel momento, luego se unió Brasil, ahora se unió Bolivia al grupo de Lima, Alianza del Pacífico. Estos estados comenzaron a establecer una agenda en contra de los partidos que estaban en el poder en América Latina y izquierda. Y para que recuerden que estos países que están gobernados por la izquierda, en lo que le llamaba ola rosada, ¿no? Sucedió un momento donde América Latina sacó millones de personas de la pobreza,
países como Brasil, Argentina durante Hitler, Venezuela en los primeros años de Chávez, hicieron un gran trabajo, un esfuerzo real en sacar a la gente de la pobreza en un tiempo récord en los países. Y a nivel regional lo que indica es que América Latina en ese periodo 2009, 2016, 2015 fue bastante exitoso, como sabemos, también facilitado, no solamente porque el gobierno izquierda, pero hubo un proceso en donde América Latina aumentó sus reservas internacionales, los países individualmente, facilitado por la reprimarización de las economías, ¿no? La demanda china facilitó mucho este auge económico latinoamericano que coincidió con la ola rosada del país de izquierda, de invertir todo este ingreso, este producto bruto, toda esta riqueza nacional, invertirla en planes reales y agresivos de desarrollo y lucha contra la pobreza. Así que tengo que recordar ese punto. Por el tema de la CELAC, ¿no? Ya comentamos que Vivida, de su trabajo en 2016, la CEPAL tomó el liderato de la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe. Esto se ve en Santiago de Chile. Y la CELAC como un organismo de la ONU, el ECOSOC, ¿no? De la Comisión Económica Social, la CEPAL está insertado en esa sombrilla, creó y seguramente viendo la definición que ya se perfilaba en la región, creó el foro de los países de América Latina sobre desarrollo sostenible. Este foro, la tercera reunión fue recientemente en abril de 2019 y se creó ese foro para que los países de América Latina y el Caribe, los 33 estados de América Latina y el Caribe, consensuaran y hablaran exclusivamente del tema de desarrollo. Aquí se va a tomar un liderazgo bastante interesante, tomando en cuenta la visión política y tecnológica. Ha sido un trabajo decisivo. También han podido monitorear y acompañar los planes nacionales. Ya les comenté, en el caso de Costa Rica y Guatemala, donde han tomado los objetivos del desarrollo y los objetivos del desarrollo sostenible como lazo de política pública contra la pobreza. En el 2019 se señalan los retos, la apropiación de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de la ciudadanía, o sea, eso es el reto de que la gente entienda hacia dónde se dirige el Estado, entienda que debe participar, entienda que son estados, que entiendan que el espacio existe. Eso es un reto mayor. En caso de Puerto Rico, pues podemos dialogarlo luego, ¿no? La crisis, pues, no existe un plan claro contra la pobreza. Para países soberanos, pues, es un debate que no se olvida, lo promueve activamente. Falta integración de los objetivos de desarrollo sostenible por las metas climáticas, ¿no? Adaptar estos objetivos a los retos ambientales, eso es un reto que está ahí. La corrupción también en países de América Latina y el Caribe, otro impedimento, otro obstáculo que está ahí permanente en el cumplimiento de los ODM, sin mencionar la alternancia del gobierno que resuelve la democracia, pero muchas veces se interrumpe, cosas que a veces funcionan. Y estos fueron los retos que básicamente la CELAC mencionó en la reunión del año pasado, que eran los más apremiantes para América Latina en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio sustentable de la Agenda 2030. Y en cuanto a los retos de los países de adelante, o para la conferencia presente, para el inmediato, hay muchos retos. América Latina y el Caribe tiene, por ejemplo, se están cambiando los muñequitos, ¿no? Tenemos una economía global que está cambiando hacia el proteccionismo. La guerra comercial entre Trump y Turquía y China ha alterado una economía internacional que fue muy favorable a América Latina y el Caribe en la primera década del siglo XXI, hasta reciente, 2015. Esto ha probado que la expansión económica latinoamericana pues, es frágil, no era tan sólida como se esperaba, ha dependido de los precios de los commodities. Los commodities han bajado, como sabemos, el cobre
gas, de petróleo. Eso afectó a América Latina y el Caribe desde 2016. Eso 2019, cayó un 4%. Esto ha traído, porque hemos visto los últimos meses, las protestas en Chile contra las políticas neoliberales del gobierno de Piñera. Esto también, el cambio de la dinámica comercial internacional y la relación económica entre países ha afectado también el desempeño macroeconómico de los estados latinoamericanos y caribeños. Mencioné Chile, como eso ha afectado la relación entre el Estado, ¿no? El llamado consenso de la dictadura. Y también el caso de Ecuador, que también fue una protesta antineoliberal. El caso de Bolivia, que se expresó de otra manera, ¿no? No fue tanto por lo económico, pero por un llamado fraude electoral. Pero la impresión de latinoamericano promedio es que los ricos y la gente electa van al gobierno y se inmiscuyen en el gobierno para robar. Esa desconfianza ha aumentado, no sé, 60-80% en los últimos años. La confianza con el sistema político latinoamericano en los últimos años. Y, como mencioné al principio, esta lucha contra la pobreza y para avanzar el objetivo de desarrollo del milenio tiene estos obstáculos, y también el obstáculo de que ya América Latina no tiene interlocutor. La CELAC funciona en lo mínimo, como le dije, ya es un organismo de bajo nivel que influye muy poco en el multilateralismo, porque los países no están dando atención a la CELAC, que no están utilizando como se utilizaba en los primeros 3 o 4 años de su fundación. La CELAC, muchos países como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, ven a la CELAC son escépticos, ¿no?, respecto al trabajo de la CELAC. La crisis de Venezuela, de Nicaragua, también ha afectado la relación entre los países, al punto de que la Alianza del Pacífico y el Grupo de Lima han colisionado y han obstaculizado básicamente los trabajos de la CELAC. Son países que activamente han estado promoviendo, pues, desde que ganó Donald Trump, promoviendo, pues, la agenda básicamente de Donald Trump regional hacia América Latina, hemisférica. Eso es bastante evidente. Y eso es un reto, ¿no? El sentido de visión, el sentido de bloque, el sentido de región, la manera de cómo enfrentarlo, la pobreza, de cómo colaborar, de cómo establecer mecanismos multinivel, mecanismos de gobernanza regional para poder avanzar juntos en el objetivo de desarrollo sustentable. Esa coordinación política es disciplinaria, es otro reto que la región tiene hoy para poder avanzar en los ODS, la Agenda 2030. Y como ya yo lo he hablado por casi una hora, me queda la conclusión, pero ya esto lo y luego se paso para las preguntas. Hello, muy bien. Hemos tenido unos pequeños problemas con el audio. ¿Me están escuchando ahora muy bien? Sí, Espérate, sí, yo okay. te estoy escuchando. Ok, exacto. Hemos tenido algunos problemas con el audio, pero hemos seguido, ¿no?, la ponencia aquí del doctor Ortiz Luquis. Vamos a darle un espacio también al licenciado Aníbal Feliciano para que haga su reacción. Breve biografía. Anciano obtuvo su bachillerato en psicología de la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez. Posteriormente recibió el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Cursó estudios en Derecho Internacional Público y Derecho Comunitario Europeo en la Fundación Ortega y Gasset en España. Es admitido a ejercer la práctica de la abogacía y la notaría por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el año 2006. Fue miembro fundador y pasado presidente de la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales. Al presente es miembro activo de la Comisión de Derecho Internacional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que vamos a darle entonces una oportunidad al compañero licenciado Aníbal Feliciano. Adelante.
Aníbal, tienes que quitar el mute. Buenas tardes a todos y a todas. Le agradezco la oportunidad de poder reaccionar, ¿verdad? A la excelente ponencia del compañero doctor Julio Ortiz Luqui. Un tema, ¿verdad?, de mucha importancia para nosotros, porque pues, somos parte de la región y los problemas que inciden en la región, pues en efecto, sí, de una u otra manera nos afectan. Básicamente, ¿verdad? La ponencia bien completa del compañero Ortiz Luqui, quiero puntualizar sobre ciertos factores que inciden en toda esta dinámica de la cuestión regional. Factores tales como de índole ideológico, factores de índole liderazgo, factores de política pública y factores de relaciones internacionales, cómo estos factores, vistos desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, afectan el desarrollo humano de nuestra región. Tenemos que tener en cuenta que el asunto de la identidad latinoamericana y caribeña surge desde la época de los libertadores, ¿no? La inmensa mayoría de ellos tenían esa perspectiva de que nuestra región podía afrontar los retos que vendrían, su desarrollo, su crecimiento y demás, siendo unidos, ¿verdad?, ante las amenazas pues, de potencias extranjeras que tenían otros intereses y básicamente pues fueron los países colonizadores en su momento y pues mantenían sus intereses en la región, sobre todo una región de extensos y amplios recursos naturales que son ¿verdad?, de gran valor y son apetecibles por diferentes actores de la escena internacional. Eso pues básicamente pues representa un riesgo para la integración. Si bien es cierto que sí, en cierta medida pues tenemos a través de América Latina y el Caribe pues cierto grado de identidad, ¿no? La misma se ha circunscrito a la identidad mayormente cultural. A pesar de que sí, los latinoamericanos y caribeños pues tienen la identidad, pero lamentablemente pues estos proyectos de integración multiestatal pues básicamente no han sido necesariamente acogidos y vistos desde su máximo potencial por nuestras sociedades. Eso quizás pues ha hecho que a pesar de que se dan unos avances, se dan unos adelantos, pues eventualmente pues cambian los gobiernos y se dan unos retrocesos. O sea, yo creo que es un reto grande para el desarrollo humano y cumplir con la agenda de los objetivos del milenio, la Agenda 2030 que está en curso, pues sería fortalecer y que los ciudadanos hagan suya esa identidad latinoamericana y caribeña para que la fortalezca y no pueda ser tan vulnerable a los vaivenes políticos de cuestiones ideológicas, cuestiones de políticas públicas y los liderazgos, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, muchas ocasiones se han polarizado. O sea, ese es un reto, el hecho de fortalecer la identidad latinoamericana y caribeña y que eso, pues, lo asuma las diferentes sociedades. A su vez, esto trae otro factor que también tenemos que tener en cuenta, es el hecho de la institucionalidad. La institucionalidad en nuestra región, pues lamentablemente no ha jugado un rol ¿verdad? Nefasto a la hora de potenciar estos proyectos regionales ambiciosos, donde pues sí, se han llevado a cabo estas cumbres con mucha proyección internacional, donde con muchas expectativas sobre estas cumbres se han hecho unas declaraciones donde han sido firmadas por todos y cada uno de los 33 países que forman parte de la CELAC. Y pues sí, se lanzó con mucho entusiasmo, mucho interés de que se pudiese consolidar esta región
pues para poder tener una fortaleza a la hora de tener negociaciones a nivel internacional y como bloque, pues tener mayor influencia y mayor poder a la hora pues de tener relaciones con los demás actores de peso internacional, entiéndase China, la Unión Europea, Estados Unidos, y tener una mayor presencia en el orden internacional. En ese sentido, pues la institucionalidad tanto local como regional, pues se ha visto afectada. Una de esas situaciones que quizás pasan un tanto desapercibidas, ¿no? Pero que sí pues cambian el curso de la historia y cambian quizás pues las esperanzas que se cifran en los ciudadanos. Ha sido una continua sucesión de golpes de Estado, ya sea golpes de Estado, de golpes blandos, a través de la utilización de las mismas instituciones para determinados fines, intereses políticos, igual golpes de Estado crudos, como los conocemos, también han incidido en esos procesos. Una manifestación que se ha visto con mucha sorpresa en cierta forma, ¿no? Es la judicialización de la política. Ha sido utilizada en múltiples ocasiones. Quizás los casos más llamativos pueda ser el de Brasil, donde a Lula, el candidato con mayor aceptación y con mayor proyección, con la posibilidad de ganar las pasadas elecciones, pues se le encausó en un proceso judicial para básicamente descarrilarlo de su carrera política y que no sea la alternativa, que a pesar de que las encuestas y los sondeos lo daban por ganador en esa primera vuelta, pues lo descarrilaron a través de un proceso judicial que tenía motivaciones políticas. Ese mismo guión se pretendió llevar a cabo en Argentina, a la expresidenta Cristina Kirchner, y también casualmente cuando se estaba dando pues ya los procesos de transición electorales, pues sí, se le encausó y se pretendió pues descarrilar, ¿no? Ella astutamente pues gestionó sus aspiraciones políticas y no aspiró a la presidencia, sino a la vicepresidencia. Pues eso fue una movida que quizás no se le esperaba el macrismo, y pues fue otro el candidato, ¿no? Pero aún así, pues el interés era debilitar al movimiento peronista y que no pudieran acceder al poder en ese entonces. ¿Sabes? Que lo hemos visto ya en estos escenarios. También hemos visto cómo se manifestó en Ecuador, donde se pretendió también y se pretende actualmente al expresidente Rafael Correa. También se ha pretendido también llevar a través del sistema de la justicia, ¿no? Procesal, casualmente también tiene sus intereses de aspiraciones políticas. Otro ejemplo, quizás bajo otras instituciones, a través de los parlamentos, pues está el de Dilma Rousseff, que también se pretendió residencial, aún cuando ella era en ese momento la legítima presidenta de Brasil. Pues sí, se llevó a cabo un proceso que eventualmente no hubo justificación alguna para la destitución de ella. Eso quedó evidenciado. Sin embargo, pues no se revocó la determinación y básicamente pues entró otro presidente nombrado básicamente pues por los parlamentos. A su vez, eso también pasó en Paraguay con el caso de Fernando Lugo. O sea que es una secuencia de una serie de golpes utilizando las mismas, dándole un matiz legal, pero con motivaciones políticas, y descarrilan procesos que en gran medida estos países donde se han dado estas situaciones pues son
países, han sido líderes con una conciencia fuerte de integración latinoamericana y caribeña, a diferencia de los que las han sucedido, que no necesariamente tienen esa identidad y ese compromiso con América Latina como los demás. Casos de golpes más quizás más contundentes, ¿verdad? Más allá de la institucionalidad y de utilizar los medios, tenemos que recordar el de Honduras, donde se da un golpe de estado a Zelaya, básicamente lo sacan de la presidencia y se tiene que exiliar en Costa Rica. Eso fue como en el 2008. Han intentado, ellos, ese movimiento se ha fortalecido, el que representa luego de ese proceso Zelaya, y pues aparentemente también ha habido pues unos procesos defectuosos, irregulares en el proceso de elección que no han podido volver. Y finalmente el último caso, ¿verdad?, que ha sido denunciado por la comunidad internacional y ha sido reconocido por amplios sectores académicos, por actores de peso internacional, el de Bolivia, donde Evo pues prevalece en las elecciones, hay unos señalamientos y demás, pero sin embargo pues se da el golpe de estado y lo sacan. Actualmente está exiliado y ya básicamente se cumple el año de que se haya dado eso. Pues eso son unas problemáticas, unos retos que afronta la región al hecho de poder implementar pues lo que es el desarrollo humano, porque en la medida que esta institucionalidad y esta vulnerabilidad pues esté de la manera que se encuentra, pues no se puede consolidar unos procesos genuinos, articulados, de consenso regional, donde los países pues puedan tener una voz más fuerte en el escenario internacional. Y entonces pues se ha fragmentado la región. Al fragmentarse la región, pues obviamente pues se debilita y han salido pues otros entes regionales más pequeños, probablemente con unas motivaciones ideológicas antagónicas. Entiéndase el Grupo de Lima, entiéndase un intentona que se hizo de Prosul. También, bueno, por el otro lado está el ALBA, pero ha sido, pues tiene su dirección, ¿no? Pero ha estado bastante consolidado a nivel de su institucionalidad. Cabe señalar también que Mercosur se ha debilitado en estos últimos años, precisamente por estas mismas diferencias que existen en la región antagónicas, al punto de que se pretendía llegar a un acuerdo, un tratado de libre comercio con la Unión Europea, y el mismo pues no se ha materializado porque pues no es de consenso, y básicamente pues lo que ha hecho es que se ha paralizado pues la institucionalidad y la función de la UNASUR. En el caso de el organismo más bien regional, que también tenía un peso significativo, sobre todo en Sudamérica, la UNASUR, cuya sede fue clausurada en Ecuador por el presidente actual, Lenín Moreno. O sea, se ha pretendido debilitar esa institución que ha tenido una importancia mayor con unos proyectos multinacionales, multiestatales, de envergadura, proyectado a mediano o largo plazo de desarrollo de la región y afrontar los retos de la región de una manera unida. Pues esa institución pues básicamente se ha desarticulado. Y esa institución, hay que recordar que en determinado momento también jugó un rol importante en algunas de las crisis de la región. En algún momento en Bolivia surgió una crisis bastante aguda, donde se pretendía también derrocar al presidente Evo. La UNASUR ejerció sus buenos oficios y efectivamente se pudo detener esa situación y prevalecer la institucionalidad. También en Paraguay también tuvo cierta intervención, o sea que eran unos organismos que en cierta medida pues le daban una mayor estabilidad a la región y la proyectaban como una región
ante los ojos internacionales de una institucionalidad, ¿verdad? Estable. Ahora no podemos decir eso. Y eso, pues, lamentablemente incide grandemente en las negociaciones al exterior, en la inversión extranjera, en una voz fuerte de la región donde podamos tener un interlocutor a nivel internacional que sea de peso, que sea respetado. Al día de hoy, pues lamentablemente eso no lo hay. Cada cual tiene su propia agenda y pues lamentablemente pues la región ha perdido respeto, lamentablemente en ese sentido. En algún entonces habían unos foros de negociación de la CELAC con la Unión Europea, habían unos foros con China, Rusia, y nada, pues todo esto pues se ha retrocedido. Lamentablemente pues se ha desarticulado en gran medida. Por otro lado, pues también ha habido en cierta medida un proceder de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde han sido cuestionados por ciertos miembros de la propia organización. Algunos de ellos se han retirado, en el caso de Venezuela, que se retiró, pues porque aparentemente pues no, o sea, hay los señalamientos que le hacen estos países, estos gobiernos, es que hay cierta parcialización a la hora de intervenir con determinados gobiernos. En algunos casos, pues se ha pretendido, según estos gobiernos, ¿verdad? México, en su momento Uruguay, en su momento la propia Venezuela, en su momento también Nicaragua, ¿no? Básicamente Bolivia, cuando estaba Evo, de que se pretendía tener cierta injerencia en estos gobiernos, ¿verdad? En la institucionalidad interna de los gobiernos. Entiéndase los señalamientos que se le hizo a Nicaragua sobre su legitimidad del gobierno. Entiéndase la secuencia de intervenciones que se ha pretendido llevar a cabo en Venezuela, ¿verdad? Más allá de no reconocerle una institucionalidad y los procesos constitucionales y las diferentes ramas de gobierno que existen allí, que son las garantes de la institucionalidad, por un lado, y por el otro, señalando violaciones de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, ha habido otros procesos que también podrían haber sido quizás donde la OEA hubiese tenido un rol más importante. Entiéndase las protestas que se han venido dando en Chile, en Colombia, en Ecuador, por decirle algunos, ¿verdad? Y sin embargo ahí no hemos visto la misma presencia y la misma voz pues denunciando quizás violaciones de derechos humanos, intervenciones arbitrarias y demás, por parte de esta organización de Estados americanos. O sea, en ese sentido, pues, ¿cómo podría garantizarse el desarrollo de América Latina y el Caribe sin tener a su haber una organización que represente genuinamente lo que son los intereses de la región de América Latina y el Caribe? Y ese error que viene llamado a ejercer la CELAC, ¿verdad? Y entonces en este caso, pues quizás estos otros organismos del hemisferio, pues quizás no necesariamente representan los intereses genuinos de su totalidad, ¿verdad? ¿No? Y eso pues es un factor que incide en lo que sería pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Por otro lado, también es interesante destacar que en el caso del Caribe vemos otro escenario donde, a pesar de que son islas más pequeñas, menor población y demás, pues han logrado articular sus organizaciones
entiéndase la CARICOM, entiéndase la Asociación de Estados del Caribe, de una manera más sólida, más de consenso, donde hacemos posiciones más soberanas, sin que se vea influenciada de tal manera, quizás como en otros países de la región. O sea, que eso es un elemento quizás a destacar, de que por un lado, pues sí, estas otras organizaciones del Caribe, pues se ha visto cierta madurez y ciertas posiciones como bloque, ejerciendo sus prerrogativas soberanas. Eso, pues, o sea, cómo esta situación de institucionalidad incide en el cumplir con, pues, con los objetivos del desarrollo sostenible, toda vez que no se pueden articular una estrategia de cohesión y donde puedan beneficiarse la región en diferentes aspectos. Quizás uno de los más significativos ahora es al afrontar la pandemia y todas las repercusiones económicas, salubristas, de todo tipo, ¿no? O sea, esta situación nos va a traer un retroceso quizás a antes que se hubiese concebido, pues, estos sistemas de medición de desarrollo probablemente nos va a retrotraer a antes de la década del 90. O sea, estamos hablando de que se cumplan unos objetivos de desarrollo sostenible anteriormente del milenio, y al 2030, sin embargo, lo que se prevé es que lamentablemente, dado la manera que se ha desarticulado la región, pues probablemente eso nos hace más vulnerables para cumplir con ello, y nos vamos a retrotraer con toda seguridad, ¿verdad? A unos indicadores de antes del 1990, 1080. O sea, que yo creo que en gran medida, pues eso es lo que realmente las sociedades civiles, los gobiernos locales, los movimientos de la sociedad civil deben reclamar a sus respectivos gobernantes, y sobre todo, ¿verdad? O sea, que esa ambivalencia a la hora de mantener lo que es la unidad latinoamericana y caribeña, pues que atenta contra su desarrollo. Vemos el descontento y vemos la desesperanza que se manifiesta en todas estas protestas que se han ido dando sucesivamente, que fueron bastante contundentes y de una proyección internacional fuerte, sobre todo en Chile, que al día de hoy continúan aún en la pandemia. O sea, que esto tenga unas garantías mayores, estos procesos de integración, porque lamentablemente inciden en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo. Esa es la importancia de que estas organizaciones se fortalezcan y no se juegue a la política o a los intereses ideológicos con ellas, porque más allá de esas consideraciones, pues están las cuestiones humanas envueltas en todo esto. Es un ejemplo de ello a la hora de posiblemente negociar lo que sería la deuda, la condonación de la deuda, a través de estos organismos, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y los demás. Pues no es lo mismo que un país de poco peso en la escena internacional puede ir a negociar versus una organización que represente a todos los países. O sea, ¿cómo podemos ser más eficientes a la hora de promover que se condone la deuda de esta manera segmentada? Pues eso es una razón de peso para que se mantengan los organismos representativos de la región. Y en ese sentido, pues se debe elevar la conciencia de la ciudadanía de que, mira, sí, hay que permanecer unidos, porque las medidas de austeridad nos van a afectar grandemente en los indicadores de salud, en los indicadores de empleo, en los indicadores de educación, en inversión y demás, por una situación de una deuda, ¿no? Que posiblemente sería mejor manejarla con una voz más fuerte y más respetable.
Creo que eso es algo que se debería tener en cuenta. Pues hay que plantearse a mediano plazo y a largo plazo, pues, cómo encarar y afrontar las secuelas de lo que sería la pandemia, el post-COVID. En este caso todavía no post-COVID, todavía azota la región. Ahora mismo la región es en gran medida el epicentro a nivel mundial, o sea, uno de los focos de epicentro que está sufriendo las consecuencias de la misma. Y pues lamentablemente, pues igual no se puede afrontar con una estrategia concertada, sobre todo a nivel de las instituciones de salud, porque en la CELAC estaba ramificada a diferentes áreas pues, representativas de lo que son las variables de la sociedad, la parte de salud, una de ellas, y esa articulación de los países, sabiendo que se comparten fronteras y que hay procesos de migración y demás, pues eso no se ha podido afrontar de una manera institucional, regional. Vemos el caso de Brasil, donde asume unas medidas, Chile asume otras, Venezuela tiene otras, entonces, ¿sabes? No hay un plan concertado para poder afrontar esta situación, y a su vez, como consecuencia de ese problema de salud, vendrán los problemas de economía, o sea, vendrán los problemas de cómo reactivar la economía y concebir esas inversiones extranjeras que va a hacer falta, cómo poder articular pues todos aquellos proyectos que se había hablado del Banco del Sur, el tren el tren que iba a cruzar a América del Sur, Petrosur, todas estas iniciativas que venían encaminadas a fortalecer la región y a garantizar, preservar sus recursos para el desarrollo de la región, ¿verdad? Pues con la desarticulación de estas organizaciones, pues lamentablemente se ven afectados, y sí, pues afectan a ese desarrollo humano, el cumplimiento de ese desarrollo. O sea, América Latina del 2000, la década del 2000 al 2010, quizás hasta el 2013, 2014, pues tuvo un crecimiento nunca antes visto. Nunca antes visto. De allá para acá, pues lamentablemente, pues ha sido un retroceso continuo. Y pues ahí se ve claramente la importancia de que sí, de que esa integración estuviese, porque en ese momento, en esa década, era cuando más fortalecida estaba la institucionalidad latinoamericana y caribeña. Y quizás otro detalle, o sea, un factor que de importancia es Brasil. Brasil en aquel entonces, cuando estaba el presidente Lula al frente, pues fue un actor de mucho peso internacional. Fue un actor de mucho peso internacional, era parte de los BRICS, tenía mucha presencia en la esfera internacional, era de las primeras, entiendo, 5 economías o 7 economías a nivel mundial, y eso pues también se vino abajo, o sea, ese actor de mucha importancia, pues a estos procesos institucionales, motivados políticamente, jugar un rol en la política interna, pues esa presencia internacional de Brasil, pues ya no está, y no se le toma con la misma seriedad que quizás cuando Lula estaba al frente del país. O sea, en conclusión, pienso que pues fomentar y tomar conciencia a nivel de la ciudadanía de la identidad latinoamericana y caribeña como como una garantía, ¿no? de que esos procesos de integración sean parte del desarrollo de la región. Y sobre todo pues que se fortalezcan las instituciones y no puedan ser tan maleables como lamentablemente han sido, ¿verdad? Inobservando quizás pues las aspiraciones
de todo un continente. De todo un continente que, por cierto, es el más desigual. Y por el otro lado, pues, que los vaivenes políticos, ya sea por motivaciones ideológicas, políticas, pues que no puedan afectar estas organizaciones multiestatales de la región. La Unión Europea ha tenido grandes crisis también. El endeudamiento de ciertos de los países, Grecia, Italia, España, en su momento Portugal. Ahora mismo el COVID también surgen unos señalamientos. Es una región quizás con una dificultad de cuestión de idioma y otra. Latinoamérica, en gran medida, pues el mismo idioma, una cultura similar. Y en Europa, pues han podido cambiar varias de estas crisis. Lamentablemente, pues en América Latina y el Caribe, pues no ha sido el caso. No ha sido el caso. Ok, gracias Aníbal. Yo creo que es una excelente, ¿verdad?, exposición, análisis de la situación. Yo, ¿verdad?, para ir terminando ya, creo que, y siguiendo un poquito, ¿verdad?, lo que ustedes han dicho, ¿no? Yo creo que por lo menos hay 3 factores aquí que han sido importantes porque estamos viendo un poco la situación actual, ¿verdad? Y cómo tú realmente puedes implementar la agenda 2030. O sea, cuando empezamos a mirar en la región, ¿no? Cuando empezamos a mirar, faltan 10 años. Entonces estamos viendo, como acaba de decir Aníbal, quizás 3 factores aquí bien interesantes, y lo que mencionó también, ¿verdad?, Ortiz Luquis, la división regional. Yo creo que es un problema que hay. Yo digo un poco que es como en Puerto Rico. O sea, por ejemplo, aquí nosotros no vamos a tener ningún proyecto de país hasta que no salgamos de los mismos ciclos, ¿verdad?, políticos, estos que nos tienen hundidos en la falta de proyectos viables, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, ¿verdad?, el pensamiento, yo creo que neoliberal de alguna manera mató la política y mató mucho de lo que era la tradicional idea de la economía del desarrollo. Entonces, al quitar, ¿verdad?, esa responsabilidad y dársela al mercado y todos estos debates que hemos tenido aquí en otros juegos también anteriores, inmediatamente tienen la ideología que trata de coartar muchos de los proyectos nacionales, ¿ok? Una de las alternativas era la creación de proyectos regionales. Eso entonces era parte de lo que estaba tratando de promover la CELAC, ¿verdad?, UNASUR y todos estos proyectos que ustedes mencionan. Y quizás a lo mejor por una cuestión puramente antagonística, quizás por una cuestión puramente ideológica, han venido estos proyectos y me refiero, ¿verdad?, a todo la desarticulación de la famosa ola rosa, para entonces definitivamente como que coartar esa posibilidad. Así que yo creo que eso es uno, ¿verdad? El otro es la idea de lo que mencionó también ahora ustedes, lo que mencionó el licenciado Feliciano, la idea de la deuda. ¿Cuál ha sido el impacto de la deuda? Estamos volviendo, ¿verdad?, de alguna manera a ver en lo que fue quizás la década perdida, por ejemplo, de los 80, América Latina y todo eso, ¿verdad?, que estamos de alguna manera regresando. Y entonces, en tercer lugar, obviamente, el impacto de la pandemia, su relación con la salud y su relación con los elementos económicos, ¿verdad? Y quizás con la dependencia también de los mercados como Estados Unidos, que obviamente pues está pasando por toda esta situación, quizás el país peormente afectado en términos de muertes, ¿no? Así que yo creo que esas 3 variables son importantes. Nada, para ir terminando, yo creo que les pregunto, ¿verdad?, ¿cuál ustedes creen que debe ser la aspiración, ¿verdad? Como ustedes creen que América Latina, porque estamos hablando de este caso de la región, pudiese realmente implementar entonces la Agenda 2030, si hay posibilidad de ir más allá o de poder sobresalir estas divisiones, ¿no?, que existen, y realmente pues tratar de ir implementando y poder llegar entonces al objetivo, ¿verdad?, que es que para 2030 pues se hayan implementado todas estas medidas. ¿Qué ustedes dirían? Julio, si podemos comenzar contigo.
Tienes que quitar el mute. Ahí. No se escucha, Julio. ¿Te oye? ¿Te oye? Sí, Ahora, sí, yo te escucho. perfecto. Yo creo que unos países están más listos que otros para alcanzar las metas. Eso pues, lógicamente va a incidir en cómo algunos estados van a estar en mejor capacidad de cambiar, ¿no? De adaptarse a los cambios en la economía internacional y de mantener su economía más o menos a flote, en los próximos meses y años, ¿no? De cara al 2030. Pero ciertamente hay un eje, que es el eje este del desarrollo, que yo creo podría ser, con el acompañamiento de la CEPAL, podría ser un nuevo consenso que podría darle pertinencia, ¿no? A la necesidad de integración o de establecer una personalidad regional, internacional de bloque. Eh, pero yo creo que sería lo más sensato, ¿no? Tomando en cuenta con la incertidumbre en la economía internacional, mientras Donald Trump esté ahí, las guerras comerciales, eh, la, la, eh, la pérdida de valor de los productos, de la materia prima, todo eso va a seguir ahí. Así que yo creo que la región, en distintas medidas, distintos países, distintas regiones, Centroamérica a su manera, América del Sur a su manera, estados particulares van a tener más capacidad de mantenerse buen paso, a cumplir con muchos o la mayoría de los objetivos. Pero igualmente pienso que la CEPAL abre un espacio con el foro que les mencioné anteriormente, de los 33 estados de la región, para poder integrar voluntades, coordinar políticamente eh, los estados sin tener que tocar los temas estos difíciles que separan ideológicamente a los estados, ¿no? Como por ejemplo la relación de América Latina con otros estados, con terceros estados, entonces criticó a Venezuela su relación con Bielorrusia, con Rusia, etcétera, etcétera. Y también otro tema que ha sido difícil, que ha articulado poco a poco la UNASUR y CELAC, ha sido el sentido que tienen potencias secundarias, estados fuertes, ¿no? En América Latina y el Caribe, como Chile, Brasil, Argentina, México, y la necesidad que estos estados tienen de mantener su autonomía internacional en relación a otros países, ¿okay? Que son también que se proyectan como potencia en la región. Creo que el tema del desarrollo puede unificar estas voluntades. El tema del desarrollo nadie puede estar en contra. Cumplir con los objetivos de sustentables de milenio, nadie puede estar en contra de eso. Y yo creo que es el tema o es la agenda que podría unificar o darle un nuevo auge a la coordinación política y al sentido político de bloques que tuvo la región hace unos años atrás. Hay estados que no tienen remedio, o sea, Bolsonaro públicamente está en contra de los ODS. Él dice que es un plan socialista, ¿no? De Cuba, esas cosas, ¿no? O sea, que hay estados que no tienen remedio. Es un momento bien difícil de la región. Pero yo creo que dentro de como receta, esa falta de integración que se necesita para tener coordinación, para ver cómo estas agendas a nivel local, creo que esa agenda de desarrollo sustentable global, o los ODS, son el espacio correcto para ofrecer ese nuevo ímpetu a la integración regional,
porque ya sabemos que la región está dividida en cuanto a qué son políticas económicas o sociales adecuadas, ¿no? Tenemos una región, como Aníbal mencionó, bien dividida ideológicamente, eso lo sabemos, eso no se va a solucionar en lo inmediato. Gabriel, mencionaste los asuntos de las cuestiones estructurales, ¿no? De cómo eso va a seguir incidiendo en América Latina. Un asunto que Aníbal mencionó es la capacidad de la región. O sea, el COVID-19 ha tomado la región en el peor punto en su proceso de integración y de coordinación política. Eso es es la peor crisis de salud que América Latina y el Caribe haya vivido en los últimos años más recientes, y encuentra a la región, esta crisis, una región que no tiene capacidad regional de acción, no tiene capacidad regional de coordinación. Si recuerdas, la UNASUR tenía el Consejo de Salud de UNASUR. El Consejo de Salud de UNASUR pudo haber sido fácilmente la instancia que hubiese podido coordinar esto. Sabemos que la OMS tiene, ¿sabes? Su mandato es limitado, y la crisis del COVID-19 hace apremiante, también la crisis económica de la región hace apremiante un nuevo acercamiento al regionalismo y a la proyección de América Latina y el Caribe como un bloque de coordinación política y un bloque que es un interlocutor, ¿no?, entre las sociedades de la región y el mundo. Esto del COVID-19 hace esta agenda mucho más urgente, ¿no?, y impostergable, ¿no? Por ejemplo, la secretaria general del CARICOM la semana pasada dijo que la solución a la crisis económica del COVID-19 es, ya dijo en inglés, radical integration. ¿Okay? Radical integration. Y explicó que eso es lo que no se ha hecho, lo que no se ha tratado para integrar y permitir dinámicas entre países más industrializados y más desarrollados y menos industrializados y menos desarrollados, para ver con las asimetrías regionales, para ver con los problemas de la salud de la región, que es una integración radical, de que ya se establezcan los mecanismos conscientes y el compromiso de los estados de coordinar esto de manera sustentable, ¿no?, incluyendo la agenda del 2030, y que la región como ente asuma esa responsabilidad social, ¿no?, que facilite esa coordinación a nivel subregional, ¿no? Pero me parece muy interesante este término, radical integration, ¿no?, hacer lo que no se ha hecho. Y con eso, de esa manera yo creo que es que la región podría comenzar a tomar un buen rumbo en este tema. ¿Me escuchas, Aníbal? Perfecto, me parece muy bien, me parece muy bien. Gabriel se fue. ¿O se salió? Aparentemente no tuvo problemas con la comunicación ahí. Okay. Pero pues, la verdad que sí, requiere la transformación, ¿verdad?, de la gobernanza para poder entonces encarar estos grandes retos. Pues, por el otro lado, sí, como menciona, la CEPAL pues tiene un rol importante que jugar en la asistencia técnica a estos países, ¿verdad?, para que puedan, pues, quizás pues informar adecuadamente estos informes que rendir voluntariamente. Pero actualmente la disonancia ideológica es tan extrema en estos temas que ante las protestas masivas que han pasado en Ecuador, en Chile, en otros estados también, Nicaragua, se sabe que la reacción es de las sociedades es contra la pobreza, ¿no? Contra la pobreza y políticas mal tomadas, neoliberales, que a los ojos de muchos pues no atienden de manera urgente y prioritaria el asunto de la pobreza y la desigualdad. De hecho, sea de paso, ese es el reporte de CEPAL del último año, es que la manera, ¿no?, recomienda la manera de impactar y de adelantar el asunto del desarrollo económico y mitigar la pobreza. El asunto es que los estados se enfoquen en medidas que mitiguen la desigualdad social, que no permite que la región avance económicamente. Pero volviendo al tema de la disonancia ideológica, por ejemplo, los países como Chile, Perú, Brasil, todos estos temas de las revueltas sociales los han tomado desde el punto de vista policial y las imágenes están ahí.
cuando el reclamo básicamente es desarrollo, justicia, igualdad. Vemos más militares en la calle, más entrenamiento de estados centrales, más sacarle punta a los pactos internacionales militares que tienen con Estados Unidos. Y en ese contexto estamos, ¿no? Durante las protestas de Chile, Piñera dio un discurso básicamente aceptando, pero no aceptando, pero sin ningún plan claro, sin un plan concreto de cómo salir de las protestas y cómo establecer una agenda nacional para salir primero de la crisis neoliberal que sufre Chile y segundo de la lucha de las clases trabajadoras y la lucha y el sufrimiento de las familias de pocos ingresos, ¿no? En Chile. Así que eso empeora, ya no sé, lo agrava, ¿no? Sí, sí. Así que la cuestión doméstica, la política doméstica, los factores locales, nacionales, siguen incidiendo en la posibilidad de que los ODS se puedan concretar o adelantar en los próximos 10 años. Es un tema que incide en la integración, en el regionalismo, en la coordinación de los estados, coincide en eso, y también coincide en las posibilidades de mitigar la pobreza, como bien discutiste tú, Aníbal, muy bien, y José Gabriel mencionó. Grandes retos por las décadas por venir. Yo creo que quizás ahí, pues, las sociedades están más despiertas también, que es el punto positivo, pensaría yo. O sea, estamos sufriendo el embate de la pandemia, pero las protestas y los reclamos de la sociedad y demás, pues quizás es el punto donde nos damos cuenta de que sí, las sociedades también han ido madurando y eso pues esperemos que se canalice y pueda llegar a buen punto. Yo creo que ahí dentro, José. Sí, Aníbal, también te quería comentar, José Gabriel, el live continuó, aunque tú no estabas ahí. Entiendo que estamos todavía porque lo que pasa es que no veo a Edwin. O sea que no hay live. Si Edwin no está, no hay live, ¿verdad? No, está el live, ahí no dice la pantalla está el live. Ah, ok, pero ¿dónde está Edwin? Ok. Pero está bien. Hemos tenido unos problemas aquí, a mí como que de momento se me fue el internet. No sé si terminaron con sus ponencias, sí, pero... Sí, acabamos. Estábamos en el asunto final. Como veo que está live, pues yo simplemente entro a agradecerles, ¿verdad?, por su tiempo. Y obviamente pues este tipo de conversación tiene que continuar. Yo creo que en Puerto Rico estamos, o sea, hace una falta real de hablar de estos temas. Sabemos que las instituciones académicas que estudian esto pues hay unos límites y estamos tratando de expandir eso, ¿verdad?, con los diferentes programas, relaciones internacionales, etcétera, en los temas de desarrollo. O sea, es algo que hay que seguir, ¿verdad?, construyendo. Y estos live pues son importantes, ¿verdad? Y en la medida, pues, obviamente buscaremos la manera de seguir dialogando. Así que yo, ¿verdad?, por cumplir aquí con la misión, voy a terminar agradecerle una vez más por su tiempo y con esto pues damos por terminado el live de Sagrado Verde. ¿Verdad? La semana que viene pues tendremos otra conferencia. Es que nada, voy a ver cómo puedo cortar el live y de ahí podemos hablar un poquito. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias, Aníbal. Gracias por estamos en comunicación. Cuídense. Bien. Dale, gracias. Gracias, Gabriel. Te cuidas. Hablamos.